Qué carrera decepcionante de Ferrari, objetivamente, porque terminar en quinta y sexta posición no está bien en este Gran Premio. Ok, ya se empezó desde atrás, pero Ferrari no demostró tener el ritmo necesario para luchar allí adelante, al menos por el podio, que era el objetivo mínimo que se había propuesto. FERRAR y Vasseur se había, digamos, retenido a hacer pronósticos, pero objetivamente a lo que aspiraba Ferrari hoy era el podio. Leclerc tenía esperanzas, pero al final no logró el resultado. Gran victoria de Russell, enorme podio de Antonelli, el primero en la Fórmula 1. Y un podio muy importante porque nos muestra una Mercedes en primera y tercera posición, gracias también al retiro, obviamente, de Norris, que vamos a comentar después. Una Mercedes que ha vuelto, una Mercedes fuerte y que después de las actualizaciones realizadas, también la suspensión trasera se muestra al frente. Obviamente Canadá es una pista muy favorable para Mercedes. Lo habían dicho incluso antes de llegar a esta carrera, por lo que es normal que hayan ido tan fuerte. Pero debemos analizar tanto el rendimiento de Ferrari, el accidente de Lando Norris y también la situación de Verstappen bajo el safety car porque no fue muy clara, debían darle un punto de penalización. Veamos juntas todas estas situaciones primero. Pero antes, recuerden suscribirse, activar las notificaciones y dejar un like para no perderse ningún video del canal. Dicho esto, quiero empezar de inmediato, comenzando con el podio de Kimi. Quiero dar mis felicitaciones directas a Kimi, chicos. No lo mencionamos ayer, que ya hizo magia en la clasificación, pero hoy en la carrera hizo una carrera asombrosa. Chicos, un ritmo genial. Antes del coche de seguridad, todavía estaba pegado a Russell. Logró mantener un ritmo excelente, poniendo también en dificultades a Verstappen. Recordemos que Verstappen se detuvo antes para defenderse de Kimi Antonelli. En la primera parada en boxes, también muestro el gráfico que nos lo muestra bien. De hecho, Verstappen adelantó la primera parada en boxes en la vuelta 15. Cuando Kimi lo alcanzó, porque Verstappen estaba teniendo problemas con los neumáticos medios, estaba sobrecalentándose. A diferencia de lo que pensaba Christian Horner, todos creíamos que Mercedes podría tener problemas con la gestión de neumáticos. Bueno, tanto Kimi como Russell, pero quiero especificar, especialmente Kimi, logró manejar bien los neumáticos y acercarse a Verstappen. Es evidente que Russell también mejoró en este aspecto, porque Russell tenía un poco más de dificultad en la gestión de los neumáticos y ahora es muy bueno manejándolos. Y Mercedes ha mejorado desde que trajo las actualizaciones en la gestión de los neumáticos. Pero hay que destacar que quien me presionó es un 4 veces campeón del mundo como Max Verstappen, y logró llevarse el podio. Yo les mostraré la diferencia antes. Disculpen que apareció la gráfica. Les mostraré la diferencia antes del coche de seguridad, porque nos muestra cómo Kimi estaba pegado a los que iban delante. De hecho, Russell estaba al frente, Verstappen a 2 segundos y 4. Kimi estaba a 2 segundos de Verstappen, lo que significa que estaba a 4 segundos y 4 de Russell. Detrás estaba Piastri, detrás estaba Norris, que estaban pegados, probablemente sin el ataque de Norris. Tal vez Piastri habría atacado a Antonelli, no se sabe, sin embargo, vemos desde esta gráfica. También Leclerc y Hamilton en sexta y séptima posición antes de la retirada de Norris a 15 segundos, Leclerc y a 21 segundos Hamilton. Hamilton. Yo miraría más la distancia de Leclerc, porque de todos modos Hamilton tuvo un daño en la parte inferior debido a una marmota que golpeó durante el Gran Premio. Adami también explicó que iba más lento debido a un daño en la parte inferior del vehículo. Pero una actuación de Ferrari bastante embarazosa, podemos decir, porque ves a McLaren que sigue siendo la referencia. Verstappen logra marcar la diferencia en Red Bull, Mercedes que ha crecido mucho y ahora está al frente. Hizo un podio extraordinario, primero Russell, tercero Kimi. La única escudería que objetivamente no crece es Ferrari. Le preguntaron a Hamilton antes del inicio de la carrera cómo van las nuevas actualizaciones. Habló con Ferrari y Hamilton dijo, ¿qué actualizaciones? No hay actualizaciones en el coche, porque han modificado un poco el ala delantera, han modificado el ala trasera, pero no podemos llamarlos actualizaciones. Las actualizaciones son aquellas que son actualizaciones sustanciales que se pueden llevar al fondo, a las suspensiones. Pero estos son pequeños cambios que se han hecho en Ferrari y no son suficientes para recuperar. Hablemos claro. Luego, obviamente, como el mismo Lewis Hamilton lo definió, este coche nació mal y también es difícil de corregir. Es como intentar enseñar a bailar a alguien con dificultades para hacerlo. Entiendes que es un proceso muy largo y no siempre puede tener éxito. Entonces, digamos que es una situación muy difícil para Ferrari y también vemos la clasificación para comentar en general la situación.
Y luego también hablamos del World Endurance Championship, obviamente porque tenemos que hacer una comparación. Es inevitable, pero primero les mostraré la clasificación que muestra una Ferrari detrás de Mercedes en la clasificación de constructores. McLaren está adelante con una ventaja enorme de más de 175 puntos de ventaja de McLaren sobre Mercedes. Y luego Ferrari superada por Mercedes en la clasificación de constructores. Entonces Ferrari se encuentra en tercer lugar y Red Bull tiene aproximadamente 21 puntos menos 162 puntos para Red Bull y 183 para Ferrari corriendo con un solo piloto. Porque al final Red Bull solo suma puntos con Max, Ferrari suma puntos con Hamilton y Leclerc. Entonces hagámonos dos preguntas y démonos dos respuestas. Si Red Bull tuviera un segundo piloto a la altura, estaría claramente más adelante. Por lo tanto, en este momento, el balance de Ferrari es claramente negativo, desafortunadamente, mientras que el balance de Ferrari en el World Endurance Championship es extremadamente positivo, porque es el tercer año de victoria del World Endurance Championship de las 24 horas Le Mans. Mucha cosa, chicos. Victoria de KVICA, también muestro la gráfica. Victoria de Kubica, que ganó su primera Le Mans. Es la primera vez que un piloto polaco gana las 24 de Le Mans. Así que felicidades a Robert, se lo merece, un gran piloto con un talento enorme. Podría haber marcado la diferencia en la Fórmula 1 de no ser por su accidente, el cual todos recordamos, y 3 triunfos seguidos en las 24 horas de Le Mans, 2023, 2024, 2025. Una Ferrari que en el World Endurance Championship está haciendo historia y debemos decirlo y recordarlo. Pero también debemos destacar que esta historia no la está haciendo en la Fórmula 1. De hecho, se está haciendo recordar por sus malas actuaciones. Después de años en los que se decía que Ferrari estaba construyendo el equipo, aquí estamos cerca de ver a Ferrari nuevamente luchando por la victoria también en la Fórmula 1. El año pasado, sin embargo, llegaron algunas victorias. Este año es un año realmente difícil, muy, muy difícil. Y me están empezando a aburrir un poco todas esas declaraciones de Vasseur que dice, tenemos que extraer el máximo potencial, tenemos que tratar de hacerlo mejor, porque al principio estaba bien tener una mentalidad más optimista y positiva pensando en el próximo resultado, pero hasta hoy resultan ser unas declaraciones que no tienen una base de verdad. Luego, porque en la carrera vemos a una Ferrari que objetivamente no logra extraer ese máximo potencial, entonces significa que ese potencial no existe. Es una pena, ya que debería ser el año del renacimiento. Toma a Hamilton, ponlo en Ferrari, un 7 veces campeón del mundo. Construye el equipo alrededor de la escudería Ferrari. 25. Y luego este coche no funciona. Está completamente mal, ya podemos decirlo. Y está confirmado, es un coche que incluso tiene dificultades para mejorar. No llegan actualizaciones porque probablemente Ferrari ha entendido que hay que apuntar al 2026. Es una pena ver a Ferrari en tal aprieto. Retomaremos el tema más adelante. Primero quiero detenerme en el incidente que ocurrió entre Norris y Piastri, porque recordó mucho al incidente de Canadá 2011 entre Button y Hamilton. Siempre ha sucedido en McLaren, siempre entre compañeros de equipo. Sucedió y este año sucedió entre Piastri y Norris. Y es la primera chispa, si queremos, entre dos compañeros de equipo que luchan por el mundial. Hace mucho tiempo que no se veían dos compañeros de equipo luchando cabeza a cabeza para competir por la victoria del campeonato de pilotos. Y este es el primer roce interno en McLaren. Norris ha admitido inmediatamente su culpa y toda la responsabilidad recae en él, objetivamente. Analizando la gráfica, también veremos la vista a bordo y externa para un análisis completo. Pero esto también tiene un precedente vivido en el mismo equipo de McLaren. Entonces les mostraré la vista a bordo para que veamos exactamente dónde se equivocó Norris y qué podría haber hecho de manera diferente. Entonces, primero que nada veamos aquí, de hecho, primero veamos la vista externa, luego la vista a bordo, porque primero quiero hacer un comentario sobre el ataque que hizo Piastri, porque Piastri fue claramente más astuto que Norris. De hecho, vamos a ver aquí con la vista externa. Llegan emparejados con Kimi adelante y aquí ya Piastri le da un buen frenazo a Norris tomando el interior, pero en este caso estaban emparejados. En mi opinión, Norris se equivocó al concederle el interior aquí a Piastri y Norris se equivocó aún antes al atacar. Piastri en la curva porque tenía la posibilidad de atacar también a Antonelli después y en cambio esto no sucedió porque luego Antonelli se adelantó. Posteriormente hubo una sanción por el incidente de Norris, aunque él se equivocó al momento del ataque,
Podía haber atacado a Piastri antes, en cambio intentó ese ataque en la curva, donde después Piastri fue inteligente para cruzar la trayectoria y luego tomó el interior. Y aquí logró pasar a Norris, que también se ha separado muy lentamente, hay que decirlo, y luego aquí Piastri pasó al frente. Y luego el error más grave aquí de Norris, que intenta tomar el interior. El otro error grave aquí de Norris es que intenta tomar el interior donde no hay espacio y ni siquiera se pone al lado Piastri. Por lo tanto, no hay duda de que es culpa de Norris. Pero si queremos, otro problema es que Norris tampoco fue muy inteligente al atacar desde el interior. Porque aquí en la curva 1 es bien sabido que tener el interior es peor. Es mucho mejor tener el exterior en la curva 1 que luego se convierte en interior en la curva 2 y logra tomar la posición. Es matemático. En Canadá también hemos visto en años anteriores a otros pilotos atacar desde el exterior para luego tomar el interior. Y esto nos demuestra cómo Norris una vez más no puede soportar la presión para luchar por el mundial. Este episodio aquí es una prueba adicional de que Norris no está listo para ganar el mundial y el campeonato del mundo, porque de lo contrario no cometes un error tan grave y te llevas a casa 0. Porque Norris se llevó a casa 0, mientras que Piastri, extendido, se llevó a casa, si no me equivoco, 12 puntos. Este es un grave error de Norris en términos del campeonato de pilotos, porque Piastri también podría haber jugado de manera más agresiva al inicio de la carrera, pero sabía que Norris partía desde atrás, debido a un error que Norris cometió ayer en la clasificación, comenzando en la 7ª posición. Y Piastri, por lo tanto, hoy jugó de manera muy segura, muy tranquila, porque sabía que su oponente detrás en el campeonato partía desde atrás. Con mayor razón, Norris llega, se recupera, hace una gran carrera y luego se acerca a Piastri y se retira. En otras palabras, se percatan, un aspirante al título mundial no comete un error así. Vamos a ver también la vista a bordo para comentarla juntos y veamos también qué hizo mal Norris. Desde la vista a bordo les mostraré primero esto, también la vista desde arriba y luego vamos a ver también la vista a bordo. Esta vista desde arriba, aquí cruza la trayectoria, Piastri entra en la salida de la curva. Sigamos adelante, miren cuánto más adelante se separa, luego miren aquí. Norris también estaba delante de Piastri, sin embargo, aquí Piastri le da a Norris un frenazo espectacular, que frena mucho más despacio. Por cierto, otra cosa que quiero mostrarles antes de que suceda, un detalle, pero quiero que lo vean. Cuando abren el Drag Reduction System Piastri, lo abre antes que Norris, aunque esté delante. Pero en cuanto al tiempo, también quería destacar eso. Ahí. Aquí Norris también estaba alargando, probablemente gracias al rebufo de Kimi delante o del piloto delante, si no doblado. No, Kimi, ok, era Kimi. Y luego Piastri frena aquí en el interior, también se va largo. Aquí Norris piensa bien en cruzar, pero en este caso se equivoca al tomar el interior. Entonces veamos, aquí tiene todo el espacio en el exterior para tomarlo y toma el interior. Va a golpear también la parte trasera izquierda de Piastri, por cierto, también hubo riesgo de pinchazo para Piastri. Y luego choca contra el muro. Un error realmente básico, en mi opinión. Pero incluso para aquellos que comienzan a correr en la Fórmula 1 no cometen este error. No te digo quién quiere luchar por el cambio del mundo. Incluso los novatos de la Fórmula 1 no pueden darse el lujo de cometer tales errores. Un error grave que lleva a casa 1-0. Veamos la vista a bordo y comentemos la clasificación de pilotos. Pero es realmente un error que me dejó sin palabras. Aquí está con la vista a bordo. Sigamos adelante. Aquí. Norris atacó a Piastri en la recta. Y aquí ya ha cubierto el interior. Ya ha cubierto el interior Piastri. No entiendo por qué insistió Norris en tomarlo. Y luego después se fue contra la pared. Además, si tal vez hubiera tocado el auto de adelante y luego no hubiera chocado contra la pared, realmente se fue a la hierba. Es decir, realmente no entiendo esta elección aquí. De hecho, Norris luego reclamó el error. Y es un error que, repito, un piloto que quiere luchar por el campeonato del mundo no comete. Situación de la clasificación. Les mostraré cómo Piastri ha extendido más 12 puntos, 198 contra los 176 de Norris, y por lo tanto hay una diferencia de 22 puntos.
Entiendan bien que 12 puntos de 22 son más de la mitad. Son muchos los puntos que Norris ha perdido en esta carrera. Hay que tratar de cometer el menor número de errores posible, también porque McLaren muy probablemente intentará luchar por el 1-2 o al menos por el podio. En cada carrera, entonces, la diferencia de puntos se reduce entre los dos pilotos dentro del equipo. Y por lo tanto es normal que en cada carrera recuperar 22 puntos se vuelva más agotador. Y son detalles que quien lucha por el campeonato del mundo no puede dejar de notar. Son detalles fundamentales. Me siento un poco mal por Norris porque es un buen chico, pero vaya. Piastri demuestra cada vez más lucidez, cada vez más frialdad en estas situaciones y también logra manejarlo. Tener un poco más de talento si queremos poner el coche al frente en la clasificación y no cometer errores cuando hay que hacer la vuelta rápida correcta. Recordemos también lo que pasó con Norris en Jeddah, así que chapó a Piastri y mal para Norris que cometió este error. También les hago notar que presten atención a Verstappen con 155 puntos contra los 176 de Norris. Por lo tanto, tenemos una diferencia de 21 puntos entre los dos, que es menor que la diferencia de puntos entre Norris y Piastri. Verstappen con un coche claramente inferior al de McLaren. Mientras que al frente tenemos a Russell, que va con 136 puntos por delante de ambas Ferrari, y Kimi, que también está alcanzando a Hamilton. Así que también hay que prestar atención a esto. Y a Mercedes, que es muy fuerte en la clasificación de constructores gracias a ambos pilotos que suman puntos, y también Ferrari tiene ambos pilotos. Como mencioné, Red Bull enfrenta dificultades con solo Max, sumando puntos al equipo, 162 en total para Red Bull, 155 para Max. En resumen, solo 7 son los puntos obtenidos por el segundo piloto de Red Bull. Dicho esto, vamos a escuchar también los radios de equipo hechos por Ferrari, haciendo un paréntesis ahora sobre la rosa porque quiero comentarlos junto a ustedes. Esto es lo que dijo Leclerc sobre sus paradas hechas en este Gran Premio. No entiendo esta elección. ¿Por qué fuimos a los boxes? Estamos en el plan B. Dije, ok, pero acababa de decir que los neumáticos estaban bien. Leclerc no es escuchado dentro del equipo y esto es muy grave. Más allá de la estrategia correcta o incorrecta, eso lo ven también internamente. Hay sesiones informativas para preparar todo. De todos modos, hubo un graining más alto de lo esperado. Y entonces vimos también la parada anticipada de Verstappen, que luego provocó una cadena de pilotos que se detuvieron. Pero más allá entonces de la estrategia correcta a seguir. Leclerc no es escuchado dentro del equipo, no se siente suficientemente apoyado por el equipo. Y esto es porque el coche no responde, entonces el coche no funciona como Leclerc quisiera. Pero también porque no escuchan lo que dice el piloto, sus sensaciones. Y esto lo veo tanto con Leclerc como con Brian Bossi, así que en ingenieros de pista, pero también del otro lado con Hamilton y Riccardo Adami. Que Hamilton dice, ¿pero qué le ha pasado a mi coche? ¿Has tenido un daño? Lo dijo Riccardo Adami, y probablemente fue una marmota a la que golpeaste, perdiste en la curva 9-10, pero se siente que hay un poco de fricción entre los dos. Obviamente, Hamilton probablemente también está un poco angustiado por el coche que no funciona, y sobre esto hay una ligera visión diferente entre los dos pilotos. Leclerc siempre es un poco más optimista. Incluso ayer, por ejemplo, el sábado dijo que estaba furioso por haber perdido la pole, y dijo, sin ese error cometido en la curva 6, podría haber luchado por la pole position. Entonces parecía que el coche era fuerte, competitivo. Hamilton, por otro lado, dice, no hay actualizaciones, el coche no va, no estamos donde quisiéramos y estoy a 6 décimas de la pole. Así que hagan ustedes los cálculos. En resumen, hay dos perspectivas distintas sobre el automóvil. Quizás estoy un poco más de acuerdo en este momento con Hamilton en el sentido de que es más Leclerc tal vez quien hace la diferencia en el monoplaza, pero el coche no funciona. Y esto luego se refleja en un clima de negatividad dentro de Ferrari, que luego resulta en malas comunicaciones, si queremos definirlas así, entre Leclerc, entre los ingenieros de pista de Hamilton y los suyos propios. Por lo tanto, por eso hemos visto más confusión en los equipos de radio durante la carrera. Y también quiero destacar la atención al equipo de radio de Verstappen. Bajo el coche de seguridad, al final de la carrera, Verstappen adelantó a Russell. No se debería hacer y Verstappen o George, es decir, Russell, frenó de repente, de manera agresiva. Entonces por eso lo adelanté, no quería, pero lo adelanté. Y entonces Ambiasa le responde, entendemos, veremos, haremos una revisión. De todos modos, esto también se refleja en la actitud de Max,
que probablemente quería presionar a George y él frenó. Pero podría ser una excusa de Max, porque creo que Max quería presionar más a Russell. Russell, o tal vez el mismo Russell, querrá jugar más estratégicamente frenando, pero no es responsabilidad de Russell, es Verstappen quien debe estar detrás, el piloto delante. Es él quien es responsable de mantener la distancia de seguridad con el que está adelante. Si vas a flanquearlo y luego él frena y tú le pasas por delante, es un error del que está detrás. El de adelante puede llevar el ritmo que quiera. Y entonces hay un poco esta situación. Cuidado, porque basta con un punto de licencia para tener una descalificación. En mi opinión, probablemente no se dará este punto de penalización. Y entonces Verstappen se saldrá con la suya una vez más, ¿no? Si queremos. Así es como surgió, porque ¿quién asume la responsabilidad de dar ese punto de licencia a Max? ¿Qué pasa si explota después? Seguramente. En resumen, tras analizar las situaciones, concluimos que la carrera fue algo monótona debido a las numerosas estrategias que se dieron, limitadas oportunidades de rebase debido a la estrechez de la pista, y los ritmos eran muy similares. Ahora vemos unas calificaciones muy intensas con diferencias de milésimas y luego ritmos de carrera muy similares entre los distintos pilotos. Sin embargo, debo reafirmar el hecho de que un quinto y sexto lugar al final de la carrera, con la retirada de Norris, para Ferrari es objetivamente un resultado negativo. Y debemos partir de aquí para las próximas carreras en Austria, Silverstone, para tratar de hacerlo mucho mejor. En Austria, por ejemplo, espero una Ferrari fuerte que de todos modos en la frenada logra hacer la diferencia, pero vaya que cuesta esta Ferrari. Este año esperamos que pueda haber una mejora con el nuevo fondo, con la nueva suspensión que deberían llegar tanto en Austria como en Silverstone. Veremos cuándo debutarán. Es una situación muy negativa también porque ves a los demás equipos mejorar y el único equipo que siempre está luchando es precisamente Ferrari. Además les mostraré cómo dentro de Ferrari estábamos mirando las 24 horas de Le Mans que da resultados positivos a Ferrari mientras estábamos preparando el coche para la carrera. Dicho esto, díganme su opinión sobre la carrera que vimos hoy en Canadá en las 24 Le Mans. Díganme sobre las diversas situaciones que se crearon, la de Norris y Piastri, de Verstappen, la situación de Mercedes, el podio de KMI. Díganme su opinión. También le escribiré a Kimi, le felicitaré por este podio. Como siempre, recuerden dejar un like, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún video del canal. Y les agradezco de corazón todos los mensajes de apoyo. Estoy curioso por conocer su opinión aquí en Razaduto. Nos vemos en un próximo video. Adiós.